Hubo un tiempo, mucho antes del streaming y las redes sociales, en que la pantalla grande tenía una magia propia. Todavía recuerdo cuando era niño, sentado en el suelo de la sala mientras mi abuelita ajustaba la vieja antena del televisor hasta que lográramos ver una retransmisión de esas películas mexicanas de la época dorada. Y ahí estaba ella, radiante, serena, con una voz capaz de derretir la piedra y unos ojos que contenían historias mucho más profundas que lo que el guión permitía mostrar. No lo sabía en ese entonces, pero esa mujer, esa presencia, fue en su momento la definición misma de una estrella, de esas que llenaban salas de cine sin necesidad de titulares llamativos, de las que inspiraban a las mujeres a cortarse el cabello como ella, a imitar su elegancia, a soñar un poco más alto, y sin embargo, la misma industria que la colocó en un pedestal fue la que luego le dio la espalda. Ella lo dio todo, su juventud, su voz, su alma, al cine. Pero cuando llegaron rostros nuevos y la política cerró puertas en silencio, la dejaron en el olvido, sin comunicados de prensa, sin una despedida grandiosa. Solo silencio. Murió lejos del reflector, una diosa olvidada por los mismos dioses que una vez la coronaron. Así que déjame preguntarte, ¿la recuerdas? Ese rostro inolvidable de Ni sangre ni arena, de la casa de la zorra, de una época en la que el cine se sentía sagrado. Intenta adivinar en los comentarios. Su nombre era Susana Guízar, una estrella brillante del cine de oro mexicano, cuya belleza, talento y gracia cautivaron a toda una nación antes de que el reflector se apagara en silencio. Y si historias como esta despiertan algo en ti, si te gusta correr el telón para descubrir a las leyendas que moldearon nuestra cultura, no olvides darle like y suscribirte. Apenas estamos comenzando. Susana Guízar nació el 17 de agosto de 1922, en el encantador pueblo ribereño de Pátzcuaro, Michoacán, un lugar rico en historia, tradición y ese tipo de belleza que deja una huella en el alma. Ahora bien, aquí hay un pequeño giro, ya que algunas fuentes afirman que en realidad pudo haber nacido en 1920. Y honestamente, ese tipo de misterio encaja perfectamente con el glamour de su época. Como muchas estrellas del cine de oro mexicano, las fechas exactas a menudo eran difusas, a veces para mantener cierto aire de misterio o para adaptarse a las exigencias de la imagen pública. Sea cual sea la verdad, lo importante es que desde el inicio Susana estuvo rodeada de una herencia cultural vibrante que ayudó a formar a la artista y a la mujer en la que se convertiría. Susana no era simplemente una chica de pueblo, provenía de una familia prácticamente empapada en música y arte escénico. Era de ascendencia francesa e italiana, una combinación que le otorgó tanto una elegancia distintiva como una fuerte herencia artística. Y no era la única en llevar esa antorcha, ni de lejos. Era primera de dos figuras monumentales de la cultura mexicana. Por un lado, estaba Pepe Guízar Morfín, el querido compositor cuya música capturó el corazón y el alma de México. Por el otro, Tito Guízar Tolentino, un actor y cantante tremendamente exitoso que ya había conquistado las Américas con su carisma y su voz cuando Susana aún era una niña. No eran parientes lejanos a los que solo se ve en las bodas. Eran lo bastante cercanos como para formar parte de su cotidianidad, de su mitología personal. Imagínate ser una niña y ver a tus primos aparecer en la radio, en los teatros y hasta en la pantalla grande. Personas que compartían tu apellido, tu sangre y tu mesa. Esa cercanía con la fama puede ser inspiradora, pero también abrumadora. Hay una presión que viene con ese legado, incluso si nadie lo dice en voz alta. Pero por lo que sabemos de Susana, ella no rehuyó esa presión. Tampoco intentó competir. Lo absorbió todo, la música, la disciplina, el orgullo cultural, y encontró su propia voz dentro de ello. Su infancia, probablemente rodeada de música, poesía y actuación, fue tanto un campo de entrenamiento como una prueba de su individualidad. Y sin embargo, la vida temprana de Susana no fue solo un cuento de hadas de talento,
y parientes famosos. Crecer en Pátzcuaro durante los años 20 y 30 significaba vivir en un México aún en proceso de sanar tras la revolución y el caos político. Su entorno era rústico y hermoso, pero también marcado por una forma de vida profundamente tradicional. Las oportunidades para las niñas, especialmente para aquellas con grandes sueños, no se entregaban con facilidad. Para alguien como Susana, el camino hacia el escenario requería más que un apellido reconocido. Requería ambición, resiliencia y la fuerza silenciosa para romper con las expectativas sin perder sus raíces. Y eso fue exactamente lo que hizo. Cuando Susana Guízar comenzó a mostrar interés en el cine, no fue solo una fase pasajera. Fue una chispa que prendió fuego rápidamente. Tenía esa determinación silenciosa, la que no grita pero que insiste. Y el destino, como suele suceder cuando el talento y el momento adecuado se alinean, intervino. Durante una estancia en Estados Unidos, se cruzó en el camino de nada menos que René Cardona, una figura clave del cine mexicano. Cardona debió haber visto algo especial en ella, algo más allá de un rostro bonito. Le ofreció un pequeño papel en La Reina del Río en 1939. No era un papel protagónico, pero le dio a Susana justo lo que necesitaba, una oportunidad, y a veces eso es todo lo que hace falta. Fue profesional, preparada y serena. Y las estrellas se alinearon, porque justo así, un golpe de suerte y una vacante la colocaron en un papel principal. Nancy Torres, quien originalmente había sido elegida para el papel principal en la película Calumnia ese mismo año, tuvo que retirarse, y Susana tomó su lugar. Fue un acto audaz. No solo cargó con el peso dramático del filme, sino que también reveló algo más, su capacidad para cantar y tocar la guitarra con gracia y autenticidad. No era un truco, eran habilidades reales que la hacían destacar. En una época en la que a las actrices se las empujaba a papeles estrechamente definidos, Susana llegó con una presencia multidimensional. No solo interpretaba, expresaba, con voz, música y emoción. Se sentía que no solo actuaba el papel, lo vivía. A partir de ese momento, el ascenso de Susana fue vertiginoso. Se convirtió en protagonista en una época en la que la competencia era feroz y la industria cambiaba con rapidez. Y lo que es importante recordar es que no se apoyó en conexiones familiares o en la fama de su apellido. Claro, tenía primos famosos, Pepe Guízar y Tito Guízar, pero Susana se ganó su lugar en la pantalla gracias a su talento y presencia. Toma como ejemplo Ni sangre ni arena en 1941, dirigida por Alejandro Galindo. Esta fue una época de oro para Cantinflas en lo cómico, y estar al lado de un intérprete tan magnético requería más que encanto. Hacía falta ritmo, profundidad y seguridad. Y Susana supo defenderse, proporcionando un contrapunto equilibrado a las excentricidades de Cantinflas. En Del Rancho a la Capital, 1942, compartió pantalla con Pedro Armendáriz y Carlos López Moctezuma, dos actores de gran renombre. La película se movía entre la inocencia rural y la seductora ambición urbana, un eco de lo que ocurría en México en esa época, y el papel de Susana navegaba con facilidad entre ambos mundos. Podía ser tierna, pero también feroz, sin dejar que su personaje se viera opacado por los hombres a su alrededor. Ese mismo año, también protagonizó Alejandra, junto a Sara García, Arturo de Córdoba y Rafael Valedón. Esta fue una película que se adentró en las complejidades emocionales y morales de sus personajes, y Susana la abordó con una madurez que sorprendió a muchos, considerando lo nueva que aún era en la escena. Luego vino Jesucita en Chihuahua, 1942, donde se encuentra una deliciosa anécdota histórica. Esta película marcó una de las primeras apariciones de Pedro Infante, quien en ese momento aún estaba al borde de convertirse en el ídolo que ahora recordamos. Susana compartió pantalla con él antes de que su nombre estuviera completamente consolidado. Infante tenía un tercer lugar en los créditos, pero dejó huella, y ella también.
La química entre ambos, incluso en esos primeros días, era innegable. Había algo eléctrico en sus escenas, algo que dejaba entrever lo que ambos estaban a punto de llegar a ser. A mediados de los años 40, Susana abrazó roles más refinados. En El abanico de Lady Windermere, 1944, se adentró en una adaptación del agudo y sarcástico drama de Oscar Wilde. Esto no fue una tarea fácil. El material de Wilde exige tanto elegancia como precisión emocional, pero Susana se adaptó con facilidad. Luego vino La casa de la zorra, 1945, que reunió a un elenco impresionante. Ricardo Montalbán, Isabela Corona, Andrea Palma, Roberto Cañedo y Susana de pie junto a ellos. La película fusionó suspenso con un tipo de glamour oscuro y mostró su capacidad para cambiar de tono sin perder su núcleo emocional. Continuó trabajando con lo mejor de la industria, incluyendo El socio, 1946, dirigida por el meticuloso y exigente Roberto Gabaldón. Era conocido por sacar actuaciones poderosas de sus actores, y con Susana tuvo a una colaboradora capaz de profundizar. Luego, en La norteña de mis amores, 1948, protagonizó junto a Luis Aguilar una película que combinaba romance, música y orgullo regional. Fue una de esas piezas clásicas que celebraba la cultura del norte de México, y la calidez y voz de Susana hicieron que cobrara vida, literal y figurativamente. Al mirar atrás, lo que es notable no es solo la cantidad de películas que hizo o los nombres con los que trabajó, es cómo parecía crecer con cada papel. No se encasilló en un solo tipo de personaje. Podía ser dramática, cómica, musical, moderna o tradicional. Se dice que los teatros se llenaban solo para verla en la pantalla grande. Su presencia era magnética. Y su belleza, icónica. Tanto que las mujeres de la época acudían a sus estilistas pidiendo lucir como Susana. Copiaban sus peinados, su moda, incluso su forma de caminar. Ese tipo de influencia cultural no llega fácilmente. Habla de un carisma que vivía tanto en la pantalla como fuera de ella. Durante un tiempo estuvo en todas partes y todos querían ser ella o estar cerca de ella. Susana Guízar no solo era admirada por su belleza y talento, había algo en su presencia, una mezcla de elegancia y fuerza tranquila que atraía a la gente. Y no solo a las audiencias. Fuera de la pantalla, Susana poseía esa cualidad magnética que la hacía inolvidable para aquellos que cruzaban su camino. Evidentemente, esa gracia y confianza le ganaron más de un admirador, y como el tiempo lo diría, también algunos pretendientes. Pero cuando se trataba de amor, la historia de Susana estaba lejos de ser el cuento de hadas que el público podría haber imaginado. El primer hombre en ganar su corazón fue un jugador de pelota, un atleta en un deporte de velocidad, coordinación y tradición. Es fácil imaginar a los dos juntos, jóvenes y enamorados, atrapados en el torbellino del romance temprano. Quizás lo que los unió fue un sentido compartido de disciplina, él en la cancha, ella en el set. Pero el amor, como sabemos, no siempre sigue las reglas. El matrimonio fue apasionado pero precario y finalmente resultó ser demasiado frágil para soportar la intensa presión de dos vidas públicas. Duró poco menos de 10 meses. Un capítulo corto, pero uno que seguramente dejó su huella en su corazón. Pasó el tiempo, y Susana, siempre resiliente, encontró el amor nuevamente, esta vez con un hombre llamado Félix Aguirre. Se sabe menos sobre esta segunda unión, pero podemos imaginar que siguió un ritmo diferente. Félix no pertenecía al mundo del espectáculo, y quizás eso fue parte del atractivo. Tal vez Susana anhelaba estabilidad, una vida alejada de la constante observación del reflector. Pero, una vez más, el destino intervino. Los motivos de su separación siguen siendo un misterio, y Susana, siempre digna, nunca habló públicamente sobre el rompimiento. Siguió adelante con la misma gracia que mostraba en pantalla.
Y luego vino su tercer y último matrimonio, este con Álvaro Gálvez y Fuentes, un hombre que llevaba otro tipo de notoriedad. Conocido en los círculos culturales mexicanos, Álvaro tenía un profundo interés en los medios y los asuntos públicos, y su mundo se cruzaba con el de Susana de maneras sorprendentes. Su matrimonio a finales de los años 40 parecía prometedor, el tipo de unión que reunía a dos personas inteligentes y decididas. Ambos eran figuras públicas, aunque en diferentes ámbitos, y es posible que lo que inicialmente los conectó, el respeto mutuo, las ambiciones compartidas, más tarde se convirtiera en lo que hizo que las cosas fueran difíciles. Era una época en que las expectativas para las mujeres eran rígidas, y para las actrices especialmente, equilibrar carrera y matrimonio era una tarea casi imposible. Susana, a pesar de su éxito y popularidad, enfrentó las mismas batallas silenciosas que muchas mujeres de la época. Y si sus matrimonios no duraron, no fue por falta de intentos, fue porque ella era una mujer adelantada a su tiempo, alguien que deseaba amor pero también independencia, alguien que no estaba dispuesta a encogerse para encajar en la historia de otro. Pero como tantas estrellas de esa época dorada, su historia tomó un giro que no fue precisamente justo. A medida que avanzaban los años 40, algo cambió. A pesar de todo lo que había logrado, los papeles que se le ofrecían empezaron a reducirse, no solo en tamaño, sino en dignidad. Los productores, por razones a menudo susurradas pero nunca confirmadas, dejaron de verla como una figura central. Comenzó a aparecer en películas donde el foco ya no estaba en ella, sino en otros. Ya no eran papeles dignos de una mujer que antes había llevado producciones enteras con su voz, su gracia y su profundidad emocional. Y seamos honestos, Hollywood, y su contraparte mexicana, tienen largas historias de descartar a sus grandes estrellas mucho antes de tiempo. Así que, en 1952, Susana tomó una decisión, una difícil. Se retiró del cine, haciendo de Póker de Haces su última aparición, dirigida por su padrino cinematográfico René Cardona, y compartiendo pantalla con David Silva, Rebeca Iturbide y Luis Aguilar, fue una película con grandes nombres y mucho sentimiento detrás. Pero para Susana, no fue una celebración, sino un cierre. Se fue en silencio, con la dignidad intacta, pero no sin cicatrices. La verdad es que Susana luchó mucho para llegar hasta donde estaba. Tenía talento, belleza y presencia. Pero también era el momento en que una nueva ola de estrellas emergía. María Félix y Elsa Aguirre, entre ellas. Mujeres poderosas, sin duda, pero su llegada coincidió con la desaparición de Susana en La Marquesina. Y aquí es donde las cosas se complican. Susana tuvo una relación romántica, según muchas fuentes, con el expresidente Lázaro Cárdenas, una figura imponente en la política mexicana, conocido por su profundo involucramiento en causas sociales. Esa relación tal vez le dio amor y compañía, pero a los ojos de la élite del entretenimiento y aquellos en el poder, también la hizo inconveniente. A principios de los años 50, su nombre ya no figuraba en las listas de llamadas. No porque hubiera fracasado, sino porque, de alguna manera, se había convertido en una persona radiactiva políticamente. Hay un artículo revelador publicado por la prensa en 1974 que conecta los puntos. Los presidentes Alemán y Cortines, quienes sucedieron a Cárdenas, supuestamente se sentían incómodos con su activismo continuo. Se sentían inquietos por su influencia y notaron quién estaba a su lado. Así que encontraron maneras sutiles, y a veces no tan sutiles, de marginar a las personas de su órbita. Susana, trágicamente, fue una de ellas. Se susurraba que Leticia Palma, otra actriz que desapareció repentinamente de la pantalla, también había tenido un vínculo romántico con Cárdenas. Y, al igual que Susana, su carrera misteriosamente se secó. Esa clase de coincidencia es difícil de ignorar.
La censura no era directa, pero fue efectiva. ¿Y la parte más difícil? En entrevistas posteriores, Susana misma confirmó lo que muchos habían sospechado. Con una crudeza sorprendente, dijo que tuvo que pedirles trabajo a los productores, a los directores respetados también, y en lugar de respuestas claras, solo recibió promesas. Y esas promesas se evaporaron. Es una historia muy larga, dijo una vez, y no me gusta recordarla. Los productores son muy desagradecidos, te convierten en diosas y luego se olvidan de ti. Pasé esos primeros días llorando. Imaginen eso, una mujer que antes era adorada por miles, sentada en silencio, esperando un teléfono que nunca sonó. Pasó un año, dijo, y cuando vi que nadie me llamaba, mi orgullo me hizo declarar públicamente que me retiraba. Y con eso, Susana Guízar, una vez la consentida del cine mexicano, una vez una musa tanto para audiencias como para directores, desapareció del centro de atención. No porque le faltara talento, no porque hubiera perdido su atractivo, sino porque en un mundo gobernado por la política y los egos frágiles, incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse por fuerzas que están más allá de su control. Es una verdad desgarradora, pero que nos hace recordarla no solo como una belleza olvidada, sino como un símbolo de una era. Murió lejos de la atención, lejos de las cámaras, lejos del deslumbrante mundo que una vez la adoró. El 3 de junio de 1997, a los 74 años, Susana Guízar falleció en silencio, sin el fanfarreo ni los tributos que alguien con su legado realmente merecía. Es difícil no sentir cierta tristeza al pensar en ello. Aquí estaba una mujer que dio tanto al cine, su voz, su corazón, su elegancia, y sin embargo, cuando se cerraron las cortinas de su vida, la industria que una vez la celebró apenas susurró su nombre. Susana lo tenía todo: talento, belleza y ese encanto único que no se podía fabricar. Era una estrella principal en todos los sentidos de la palabra, alguien que podía iluminar la pantalla y cautivar a la audiencia con una sola mirada. Pero la verdad es que el mundo del entretenimiento puede ser tan cruel como glamoroso. El tiempo pasó, surgieron nuevas caras, y Susana, como tantas otras, fue empujada en silencio hacia un lado. Su historia es una de brillantez y resistencia, pero también de abandono por una industria que olvida demasiado a menudo a las mismas personas que la construyeron. Y sin embargo, su legado sigue vivo en cada carrete de película, en cada melodía, en cada fotograma en blanco y negro donde su imagen parpadea con vida. La recordamos no solo por los papeles que interpretó, sino por la mujer que fue, digna, fuerte y nunca temerosa de alejarse cuando su orgullo lo exigía. No dejemos que su memoria se desvanezca. Si esta historia te tocó, si te recordó a los artistas que moldearon nuestro pasado y merecen ser honrados, tómate un momento para darle me gusta a este video, suscribirte al canal y ayudarnos a mantener vivas estas voces. Susana Guízar puede haber muerto lejos del centro de atención, pero hoy la traemos de vuelta a él,